El Estado Falcón es dirigente nacional del Centro Político Democrático, una iniciativa que agrupa a 5 toldas políticas de nuestro país que militan en el ala opositora. Estamos hablando de este tema de la amenaza a la soberanía nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos, las diferentes acciones y por supuesto lo más reciente que es esta ley para la aprobación de esta activación de comandos en pro de la defensa integral de la soberanía del territorio venezolano. Hablábamos también de estos factores de oposición que tienen un pensamiento distinto con respecto a cuáles pueden ser las consecuencias de esta actuación militar en Estados Unidos, pero quería describirte un panorama donde hablabas de las diferentes leyes, las diferentes herramientas que se han sancionado desde la Asamblea Nacional para defender la soberanía, la ley antibloqueo, la ley Simón Bolívar, todas estas estrategias que han servido para trazar un camino de defensa para la nación. Sin embargo, tenemos a un gobierno extranjero con una amenaza militar. Entonces pareciera que se están hablando dos lenguajes en este momento, con una amenaza que tiene forma militar y una defensa por parte del gobierno venezolano, lo que tiene quizás estrategias judiciales, estrategias legislativas, por supuesto también la activación con los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero una combinación de estrategias ante esta amenaza. Pero además una sociedad en la que hemos sido convocados, inclusive hasta quienes nos hemos opuesto históricamente a un gobierno, pero que hoy, entendiendo nosotros el sentido nacionalista, tenemos que hacer causa común. Es lamentable ver cómo hay venezolanos que, por supuesto, como no están aquí y no tienen a sus familiares aquí, con voz alegre llaman desde otras latitudes a que se invada Venezuela, a que se bombardee Venezuela, a que a costa de inclusive arrasar o ponerle la vida aún más de cuadritos a los venezolanos, que ya la tenemos por malas políticas económicas o sociales, según mi parecer, pero vamos a lo peor, a lo que era inimaginable hace 10, 15 años atrás, que era el hecho de ver ciudadanos que en su cédula de identidad dicen ser venezolanos, pero que llaman a que potencias extranjeras nos invadan y nos arrasen. ¿Es que acaso no han visto ellos verdaderamente lo que ha pasado en Gaza, lo que ha pasado en Ucrania, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Siria? Pregúntenle a sus pueblos si esas guerras se tradujeron efectivamente en mejor calidad de vida. Y la respuesta es sencilla: no. Muerte, desolación, más tristeza, más desunión nacional, porque efectivamente comienza todo el mundo a echarse la culpa de quién es la culpa y de quién no. Los únicos que seríamos los culpables de que en Venezuela suceda algo terrible seríamos nosotros mismos los venezolanos. Uno, en no identificar que tenemos dos enemigos, lamentablemente. Uno internacional que se ha dedicado durante décadas a invadir el mundo y apoderarse de sus riquezas. Y dos, un grupo de venezolanos que a costa de decirnos y de engañarnos durante años, de querer mejorar nuestra calidad de vida, hoy se alía con esa potencia extranjera y es capaz inclusive de montarse en esos barcos y de venir hasta acá porque efectivamente lo que quieren es aniquilar a un pueblo, que un pueblo se ponga de rodillas. Y eso efectivamente no sucederá. Yo creo que a partir de esto el pueblo termina identificando quién es quién. Y si bien es cierto que en oposición hemos cometido errores, hoy lo hago yo aquí, lo he hecho muchísimas veces, nos toca a una generación que quizás no somos los mayores cargantes de la carga culpable, decirle perdón al pueblo de Venezuela, pero entender que la salida no es permitiendo que misiles o bombas vengan a solucionar los problemas, es verdaderamente colocar a liderar el sistema opositor, a liderar todo lo que tiene que ver con nuestras ganas de cambiar el país a líderes responsables. Y por ello nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano desde el Centro Político Democrático y desde la oposición democrática toda, en que los cuadros tienen que renovarse, en que los nuevos liderazgos tienen que aflorar para que a la postre de poder saltar esta dificultad por la que hoy atraviesa el país, las compuertas de un quehacer político responsable pueda tener cabida. Kerris, eres abogado y estás como dirigente nacional del Centro Político Democrático. ¿De qué forma debaten? ¿Cómo está la discusión interna desde este Centro Político Democrático de este recurso de retirar la nacionalidad a estas personas que cometan delitos de lesa patria? Mira, es que yo creo que efectivamente el retirarles la nacionalidad es premiarlos. Y yo lo decía, más que castigarlos, es premiarlos. Porque el aborrecimiento que hoy gran parte del pueblo de Venezuela tiene sobre esos líderes que hasta hace tan solo meses pudo haber seguido, y ver que desde allá, desde cualquier latitud, sin el mayor pudor,
llaman a la guerra contra venezolanos sabiendo que las armas no distinguen entre quién es rojo y quién es azul, entre quién piensa de una manera y quién piensa de otra, y sabiendo la inmensa mayoría de la conciencia ciudadana que esos barcos que vienen allá, que pudieran entrar, es sencillamente a maniatarnos, a dominarnos, para hacerse de nuestro petróleo, para hacerse de nuestros minerales, para hacerse de nuestras tierras raras, porque sencillamente no quieren ceñirse a los patrones normales de comercialización, porque no quieren desde hace años que este país pueda seguir explotando nuestra producción petrolera, nuestra producción de riqueza, que pueda seguir exportando de manera normal el coeficiente intelectual de nuestros ciudadanos que normalmente iban por el mundo a dar lo mejor de sí, hoy han tenido que irse como una diáspora de manera irregular y vemos cómo los están tratando. Por ello, desde el Centro Político Democrático, nosotros sin ningún tipo de plurito hemos acudido a todos los llamados que tanto las leyes que has nombrado con anterioridad como las disposiciones reglamentarias tanto de la Asamblea Nacional como los decretos o convocatorias hechas desde el Ejecutivo, porque no me importa a la hora de defender la nacionalidad, la soberanía de mi país, el suelo patrio que quiero para mis hijos y para mis nietos, sentarme hasta con quien he podido haber tenido miles de diferencias, pero esto nos une, porque esto es constitucional, este llamado es una obligación que tenemos dentro del texto constitucional. Bien, hablabas también de esa renovación de los liderazgos políticos para entrar o profundizar en ese debate de entendimiento entre los diferentes factores políticos en el país para mejorar la situación, la calidad de vida y estos principales problemas que tienen los venezolanos, de los que hablábamos, que van directamente a la calidad de vida y, por supuesto, al presupuesto familiar, al bolsillo del venezolano. Pero parte de estos 5 partidos políticos que integran este centro político democrático, algunos son de vieja data, algunos son más recientes, tienen un liderazgo político que ya tiene también varias décadas o varios años allí al frente con un mensaje constante que quizás no ha dado resultado. Entonces, ¿cómo es el trabajo o cómo es la crítica interna de, bueno, vamos a renovar o hay que renovar los liderazgos políticos en general, pero estos partidos, bueno, tienen una conducta, quizás una conducta contraria a lo que estarías planteando? Mira, sin lugar a dudas, yo creo que la ley entra por casa y tenemos que dar el mejor ejemplo de ello. Por ello, desde nuestros propios partidos... Mencionamos cuáles son esos, los 5 partidos que están en el centro. Primero Justicia, Unidad, Visión Venezuela, Primero Venezuela, Venezuela, Unidad y Voluntad Popular. Igual, por supuesto, hacemos causa común en la Alianza Democrática. Mira, un exgobernador de mi estado, Falcón, decía, el poder nunca nadie lo entrega de manera fácil cuando le dicen que tienes que entregarlo. Y me refiero al plano democrático. El poder hay que arrancarlo. Y ese arrancar es con trabajo, es con nuevas propuestas, es con constancia, es con volver a llenar ese espíritu quizá frustrado que tiene hoy el venezolano por quienes pudieron comprar humo, aquellos desesperanzados por ver que el tiempo no era en el que creíamos que podían suceder las cosas, pero entender que Venezuela tiene más futuro que pasado, que Venezuela tiene más futuro que el terrible presente que hoy tenemos, pero solo podemos tener ese futuro si preservamos la soberanía y la independencia de nuestra nación, si no, no seremos dueños de nuestros destinos. Por ello, Luciana, yo estoy girando mi estado, pero estoy girando el país también. Y en esto vamos a ver, como te digo, a Dios rogando y con el mazo dando, en el sentido de que hoy estamos en unidad, pasando este trago amargo que nos toca vivir a los venezolanos con esta amenaza, pero también estamos organizándonos para lo que viene. Arranca un nuevo periodo parlamentario en el cual estas organizaciones que te he nombrado vamos a tener parlamentarios allí, unos con nombres repetidos, otros nuevos parlamentarios. Sin embargo, hemos hecho el llamado, y hoy lo reitero acá, al resto de los parlamentarios que quedaron electos en la Asamblea Nacional por el factor oposición, que yo lo llamo término medio, que no es ni de la radicalidad porque entraron a la contienda electoral, pero que tampoco son santos niños de Atocha, porque cuando se tienen que embraguetarse y hablarle al país, se quedan callados o se esconden para que sus amos de afuera no los regañen. Hoy yo le hago el llamado, no tan solo a Enrique Capriles, que es el que ha salido y le han echado más palo que una gata ladrona, y tienes que hacerlo, Enrique. Hay que hablarle al país porque hoy tú eres parlamentario que el próximo 5
de enero se irá a juramentar en la Asamblea Nacional por 5 años para defender la nacionalidad, los intereses de este país, pero también te pido que puedas convocar a Pablo Pérez, que convoques a Tomás Guanipa, que convoques a Henry Falcón y a todos quienes te acompañan en ese combo para que desde ya den un paso al frente, no con bravuconería, sino con la jactancia de ser un venezolano patriota, llamando a la no intervención, llamando inclusive a quienes hicieron causa común con ustedes en el proceso electoral el año pasado, a que se vuelva a la sindéresis. Qué lástima ver a un Leopoldo López que en su momento quiso ser presidente de la nación. Qué lástima ver a un Julio Borges, qué lástima ver a un Esmolanqui, a un Carlos Vecchio, sentados en Washington, muy cómodos, con sus familias bien resguardadas, llamando a que se aniquile la venezolanidad. Kerry, hablas de esta nueva representación de diputados que va a entrar ya en ejercicio el próximo 5 de enero de 2026 y también de esa necesidad de renovar, refrescar y de tener nuevas formas de ver la política en Venezuela por parte de factores opositores, pero hay un sector de la población que necesita resultados inmediatos, mejoras en su calidad de vida. ¿Qué pasa o qué respuesta se le puede dar desde el Centro Político Democrático a esa población que dice: yo no quiero esperar la construcción de nuevos liderazgos, yo no quiero esperar un nuevo proceso de 4 años de que los partidos renueven sus bases y todo el trabajo que realizan en el territorio nacional, sino de que están demandando una respuesta a esas necesidades inmediatas del venezolano? Sin lugar a dudas, nosotros lo hemos dicho inclusive desde este propio periodo parlamentario. El gobierno se encuentra entrampado en una situación donde la calidad de vida del venezolano, amén de las propagandas más efectistas que puedan dar, usted le pregunta al venezolano y el venezolano está viviendo de un bono cuando la bonificación del salario es algo que rechazaban inclusive personeros que no estaban en el gobierno. Una cosa urgente que se ha dado al pasar o que se tiene que dar al pasar este trance de amenaza por el que está sucediendo el país, que no puede ser la amenaza la excusa para que no se tomen las acciones urgentes e inmediatas para el pueblo venezolano, es el tema del salario y la revisión del poder adquisitivo del venezolano. Sin lugar a dudas, el gobierno dirá, pero es que no hay cómo ponerle coto al problema inflacionario, al problema del dólar subiendo cada día más, es porque no me dejan actuar económicamente con la libertad que se requiere para poder mantener. Es decir, eso es entendible. Por ello tiene que haber ese encuentro que no tan solo debe ser para este momento guerrerista que está viviendo Venezuela, sino que tiene que ser el momento para el corazón, para la mesa y para el adentro de cada casa del venezolano, lo que nos una a partir de las próximas semanas en el nuevo periodo parlamentario. Y quiero hacer referencia a esto porque a la luz del último proceso electoral, donde hemos visto que cuadros renovados por parte del gobierno nacional o del partido oficial se impusieron en casi todas las gobernaciones. Y hemos visto que son gobernadores que en su inmensa mayoría son menores de 50 años, líderes nuevos a los que se les brindó oportunidad. Y esto tiene que llamarnos a una profunda reflexión dentro de la oposición, entendiendo que si seguimos como aquellos que hoy están desde fuera cometiendo errores, que tienen 25 años intentando ser gobernadores, ser presidentes, ser los que lleven la voz cantante dentro del liderazgo opositor, jamás tendremos la posibilidad cierta de alcanzar espacios de poder, de alcanzar espacios que nos permitan cambiarle la vida al venezolano. Con esta reflexión debemos ya concluir la entrevista. Kerry Mavares, Muchísimas dirigente gracias. nacional del Centro Político Democrático, nos visita desde el estado Falcón, en el occidente venezolano. Momento que está realizando una gira por diferentes medios y diferentes rincones de Venezuela, llevando la actualidad y el debate interno que se lleva desde este Centro Político Democrático. Hacemos una nueva pausa en Primera Página, quedan con Ecoprácticas.